Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Intelexis Mujer, este espacio, esta media hora dedicada al bienestar y a la salud femenina y también, siempre como digo, masculina también. El día de hoy tenemos muchísimos temas, estamos aquí en el estudio con el doctor Pedro Lipsi, que es médico farmacólogo. Vamos a hablar acerca de los medicamentos, la seguridad de los medicamentos en la Argentina, qué es un genérico, qué es una copia, qué es un original, además cómo debemos prescribir los médicos por nombre genérico, por nombre comercial, etcétera, etcétera. Y también nos acompaña la doctora Laura Elberger, que nos va a contar acerca de ser mamá después de los 35 en adelante, cuántas novedades hay, cómo ha cambiado el paradigma de la maternidad hoy en día. Y estoy aquí acompañado por mi columnista estrella, la licenciada Valeria Román. Valeria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu semana? Muy bien, con mucho trabajo, pero con mucho entusiasmo también. Buenas repercusiones. Sí, buena repercusión. Veo sí. que estás en la red a full con todo, Así es, Intelexis, con las las radios, el diario. pero todo. Una periodista multitasking. Sí. Bueno, contanos qué tenés para hoy, para contarnos, porque me parecía la historia que me habías anticipado, me parecía muy inspiradora, como vos dijiste. Totalmente, es una historia de una paciente que inspira, realmente. Se trata de Fátima Heinze, que vive en Paraná, Entre Ríos, y es una chica que a los 8 años aproximadamente recién le diagnosticaron fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar que afecta a los pulmones. Genética, afecta a los pulmones, al aparato digestivo, al páncreas, etcétera, etcétera. Ella tenía síntomas desde cuando era más chica, pero nunca los médicos se la habían diagnosticado, hasta que se la diagnosticaron acá en el Hospital de Niños en el Gutiérrez de Buenos Aires. Entonces, después de recibir su diagnóstico y de recibir tratamiento, fue creciendo, y lo interesante es que alrededor de los 20 años ella decidió crear su propia organización para concientizar a la gente sobre esta enfermedad. Y la enfermedad avanzó en ella y hace 2 años necesitó de un trasplante de pulmón. Después de estar en la lista de espera del INCUCAI, el año pasado finalmente pudo recibir un órgano donado a través de la lista de la distribución que hace el INCUCAI. Perdón, es importante comentar que estos pacientes lo que tienen es que generan moco muy espeso, y esos mocos obviamente taponan la vía digestiva, la vía respiratoria. Esto genera infecciones pulmonares, la dificultad respiratoria y obviamente la necesidad de poder inspirar, la falta de aire, como se dice comúnmente. En el caso de Fátima, su capacidad pulmonar estaba en el 17%, se había reducido muchísimo. Entonces, bueno, finalmente accedió a un trasplante el año pasado y su lucha por concientizar sobre esta enfermedad no ha cesado. De hecho, en estos últimos carnavales estuvo desfilando la foto. Y ahí está la foto. Impecable. Estuvo desfilando en carnavales de Entre Ríos, no solo para divertirse y para decir, miren, aquí estoy, puedo usar mi cuerpo. Además, aún con la cicatriz por el trasplante, ella no le importó y se exhibió y bailó, pero también para decirle a todo el mundo, para promover la donación de órganos. Bien, ¿no? Bien. La verdad que la fibrosis quística es una enfermedad poco frecuente, se da aproximadamente en 1 cada 7.000 nacidos vivos, y los diagnósticos comienzan a partir de los 2 años hacia adolescencia. La realidad es que cambió mucho el tratamiento y cambió muchísimo la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes. Claro. Obviamente que el trasplante, en este caso, como la vemos a ella, ha sido una gran solución. La historia es muy interesante. Sí, la historia es muy interesante y además en los tratamientos no necesariamente siempre terminan en un trasplante, ¿no? No, por supuesto. Son casos extremos y seleccionados. Ella es muy interesante porque ella lucha por el acceso al tratamiento de los afectados por fibrosis quística y también para promover para que donemos nuestros órganos después de la muerte. Bien, antes de la tanda quería comentarles un caso que me llamó la atención. Un paciente de los Estados Unidos, 54 años, concurrió a un hospital de Arkansas, se sentía muy mal, muy debilitado, falta de apetito, cansado. Le hacen estudios de sangre y descubren que tenía insuficiencia renal, o sea, sus riñones no funcionaban. Empezó diálisis y los médicos se preguntaban cómo había formado tantas piedras este hombre sin tener antecedentes, ni siquiera un cólico renal.
mandaron estos estudios a revistas científicas y fueron publicados y se trató como el hombre que enfermó sus riñones por tomar té helado, porque descubrieron que él tomaba por día 16 vasos de té helado. Tremendo. Lo que se descubrió después es que el té helado, como el chocolate, como las nueces, tiene oxalatos, que cuando se junta con el calcio forma cristales de oxalato de calcio. Una persona puede tomar por día 100 mililitros de té helado y esos 100 mililitros tienen 100 miligramos, que es la dosis recomendada máxima de oxalatos. Lo que pasa es que al tomar 16 vasos, esta persona estaba ingiriendo unos 1.500 miligramos de oxalato, con lo cual fue generando piedras en sus riñones y este daño renal. Esto no significa que el té negro helado sea malo. Lo que quiero decir es que a veces los excesos, aunque parezcan sencillos, terminan siendo complicados. Después de una pequeña tanda volvemos al estudio con el doctor Pedro Lipsic, que nos va a contar acerca de los medicamentos en la República Argentina. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Un tema de gran importancia seguramente para todos ustedes tiene que ver con los medicamentos, la seguridad de los medicamentos, saber si el medicamento es falsificado, si no lo es, qué pasa en la Argentina con la regulación. Estamos aquí con el doctor Pedro Lipsic, que es médico farmacólogo, una persona destacadísima, que la conozco hace muchos años, el terror de la facultad en su momento, nos tomaba exámenes finales y bueno, aquí lo tengo presente. Un placer tenerte acá, Pedro. Gracias. Me escuchaba recién cuando hablaba acerca de los medicamentos en Argentina y la idea es que le contemos a la gente qué calidad de medicamentos tenemos y si existen medicamentos de calidad subestándares o medicamentos que pueden ser falsificados. Bueno, es un tema obviamente muy complejo, obviamente hay mucha definición con respecto a esto. Lo que tenemos que diferenciar claramente que está el llamado medicamento original, que es el que produce el laboratorio que llamamos innovador, que ha hecho todas las fases del desarrollo del fármaco. Son fases muy largas, habitualmente llevan entre 10 y 15 años, quiere decir que un producto que aparece hoy ya hace por lo menos 10, 15 años que se está investigando. Ese es el medicamento original. Después está el medicamento similar. Vos recién en la entrada hablabas del medicamento copia. El medicamento copia, esa palabra queremos sacarla porque da así un aspecto de algo ilegal, digamos, de un aspecto delictivo. No, el medicamento similar es aquel medicamento que lo fabrica otro laboratorio, pero que no lo podemos considerar equivalente al original porque no tiene una serie de estudios que se llaman estudios de biodisponibilidad.
Esto es muy complejo, pero es, digamos, la cantidad de medicamento que llega a ponerse en la circulación, que llega al lugar que a mí como médico me interese que desarrolle su acción farmacológica. Y diferente es la definición de genérico. El medicamento genérico es aquel medicamento que se obtiene una vez que el laboratorio original perdió la protección de la patente. Entonces, en Argentina, ¿qué tenemos más? ¿Medicamentos genéricos o similares? No, yo te diría que genéricos tenemos muy poquititos porque la primera ley que se aprueba para defender la patente es del año 2000, o sea, se aprobó en el 95 con muchos años de gracia, o sea que realmente productos protegidos por patente tenemos muy pocos. O sea que hablamos de genéricos, pero en realidad deberíamos hablar de similares. Similares. O sea, de cualquier manera quiero comentar, porque eso siempre surge, o sea que no estamos en contra para nada de la medicina, de los laboratorios medicinales, de productos nacionales, que son por supuesto algunos de excelencia, altísima calidad, igual y superior a los productos originales. Incluso siempre cuento la anécdota, el primer simposio que se hace a propósito de los productos que estamos hablando de este tema, se hace en mi cátedra en el año 1991. Y el patrocinador fue justamente la cámara que agrupa, Silfa, que agrupa a los laboratorios nacionales. O sea que nada que ver con estar en contra de ellos, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa con estos estudios de bioequivalencia? Evidentemente, como muchos de la industria nacional exportan a toda Latinoamérica, hay productos, hay laboratorios argentinos y al mundo. Que al mundo, a Japón, a Europa, a Estados Unidos, entonces en los otros países les exigen absolutamente los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, entonces yo diría que muchos de los productos similares que de venta hoy en Argentina tienen hechos los estudios, por eso hablamos de productos similares con estudios de bioequivalencia hecha que son exactamente iguales en cuanto a la calidad al producto innovador u original. Entonces lo que no hay que confundir es genérico, que es una palabra muy específica que se refiere al producto que se obtiene una vez vencida la patente que protegió durante años, 10, 12 años, al producto original. ¿Cambia el paradigma de la prescripción con el tema de la ley de genéricos? Sí, absolutamente. O sea, esa ley de genéricos está mal llamada. Es ley de prescripción por nombre genérico. El nombre genérico es un nombre que se le da a las drogas, hay un comité de armonización, un montón de expertos que se reúnen y dicen, bueno, a los derivados de la penicilina van a terminar todos en lina. O sea, es decir, hacen todo un convenio y a partir de ahí se obtiene lo que se llama nombre genérico. Entonces acá en el año 2001-2002 aparece una ley de prescripción por nombre genérico. Bien. Que no es lo mismo que prescribir un genérico. ¿Y esa ley está vigente? Esa ley está vigente con ciertas se liberalizó un poco en los últimos años. Al principio sí, era absolutamente obligatorio poner el nombre genérico y uno como médico, porque uno no puede coartar la libertad del médico, porque cuando yo prescribo, a mí me interesa porque cuando yo tengo una expectativa frente a la prescripción, que mi paciente funcione bien, que ande bien, que no le pase nada, que reúna las condiciones, entonces yo quiero tal marca registrada. Entonces, entre paréntesis, podía poner el nombre que yo prefería. Eso era antes. Eso a mí me pasaba cuando yo prescribía un medicamento por nombre comercial, me decían de la obra social o prepaga, dicen, no doctor, usted tiene que prescribirlo por nombre genérico. Genérico. Pero ahora no pasa eso. No, hoy en día yo te diría, de las digamos, de las que sí lo exigen todavía, te diría, por ejemplo, nuestra entidad, nuestra obra social de la universidad, que es llamado SUBA, ellos sí exigen la prescripción por nombre genérico. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el IOMA lo exige, pero, por ejemplo, las prepagas costosas, digamos, ya no exigen para nada eso, y bueno, eso tiene, digamos... Ahora, esto es ley. Esto es ley, sí. Ahora, si yo hago algo que está fuera de la ley, ¿estoy haciendo algo ilegal? Yo pienso que ahí hay una discusión entre lo que es la libertad del médico para prescribir y la obligación de una ley. O sea, esa ley de prescripción por nombre genérico tuvo mucha discusión a nivel de los médicos. Yo no diría que hubo un boicot hacia la ley, pero evidentemente había una negación porque el médico dice, no, yo tengo, como recién decía, una expectativa frente a una marca comercial determinada y no quiero que me la cambien. Entonces ahí se armó todo un lío porque, por ejemplo, el único autorizado para hacer el cambio de medicamento de un original por uno más barato era a criterio del paciente. El paciente podía decirle al farmacéutico, no tenés uno más barato, claro. Pero la cosa se invirtió. Es decir, desde la farmacia le decían al señor, no quiero uno más barato. Y él,
pobre señor que estaba ahí dice, sí, dame el más barato, pero muchas veces ese más barato no reunía las condiciones que el médico esperaba del medicamento. Bien, te cambio un poquito el foco. A ver. Recuerdo así en este instante dos hitos que modificaron un poco la historia de la percepción de la gente con respecto a determinados productos que son excelentes, como el Jectafer, que se falsificó, y como algunos productos oncológicos, como puede ser el Maptera, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. ¿Qué pasó con esto? Bueno, evidentemente lo que no hay que confundir es esto que estamos hablando, que son productos legales, aprobados por el ANMAT. De hecho, el ANMAT está en un proceso de exigir estudios de bioequivalencia, perdona que ahora te contesto a tu pregunta, que es un programa que desarrolló también un personal de nuestra cátedra, ya retirado, el profesor Bolaños, que desde el ANMAT crea en el 2007 un programa de bioequivalencia y se dieron de baja solamente, doy una cifra, antirretrovirales, se bajaron 120 productos. De lo que se llaman productos de escaso margen terapéutico o escaso rango terapéutico, se bajaron como 20, anticonvulsivantes, claro, antipsicóticos, es decir, antiarrítmicos, drogas, digamos, que son muy específicas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, esto es un tema mundial. Si yo te dijera, por ejemplo, que el 10-15% de los medicamentos de Israel, vos dirías, son falsificados, me dijeras, te estoy mintiendo. Claro, mucho. No, y sin embargo es así. En Estados Unidos, es decir, que la falsificación de medicamentos es un tema grave. Lo que pasó con el tema del Jectafer, que fue tan burda la falsificación, que es inconcebible que los que daban la inyección esa no se dieran cuenta, pero hubo varios muertos hace un par de años. Y también con otras drogas como el propolio, bueno, todos recuerdan también el desastre del propolio. Entonces eso es un tema aparte, obviamente que la entidad regulatoria está atrás de ese tema, obviamente ahí aparece un tema, se pueden comprar medicamentos fuera de la farmacia, eso yo no me voy a meter porque eso es un tema complicado. O sea, porque hay gente que compra medicamentos por internet. Peor todavía. Peor todavía. Ahí la falsificación es alta. Es altísima. Altísima, claro, porque el tema está que, por ejemplo, cuando hablamos del medicamento, no es solamente la droga, digamos, del medicamento, sino todo lo que lo rodea, los excipientes, etcétera, etcétera. Y generalmente yo te diría que lo más barato, salvo los biológicos, que es un capítulo que algún día lo vamos a tocar en otro momento, pero salvo los biológicos, que son productos extremadamente caros, en general el producto, digamos, la materia prima, la droga que llamamos nosotros, el producto químico principal, es tal vez uno de los componentes más económicos del medicamento, porque ahí están los excipientes, y no perdamos de vista lo que yo dije hace un rato, la expectativa, es decir, cuando yo prescribo un medicamento es porque tengo confianza en ese laboratorio, y bueno, a mí como médico no me gusta que me cambien la receta. Pero se nos terminó el tiempo, pero te comprometo para hablar otro día de biológicos y biosimilares, y también te comprometo para que le contemos a la gente las diferencias que existen en formas farmacéuticas diferentes, cápsula, comprimido, grajeas, pomadas, ungüentos, etc. ¿Te parece bien? Excelente. Bien. Pequeña tanda y enseguida volvemos con la doctora Laura Elberger, que vamos a hablar acerca de la maternidad después de los 35 años. No se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Seguimos aquí en Interexis Mujer con la doctora Laura Elberger, que es médica ginecóloga, especialista en infertilidad. Gracias por haber venido, Laura. No, gracias a vos, Guillermo. Bueno, arrancamos con este tema tan importante, ser mamá después de los 40 años. ¿Es una consulta frecuente en tu consultorio? Absolutamente, de todos los días casi te diría, cada vez más.
Las mujeres hoy en día están empezando la maternidad, te diría en promedio, a partir de los 35 años en adelante. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la sociedad, con que empezaron a estudiar, sí, me imagino, mujeres que trabajan. A trabajar, a formarse en posgrados, a dedicarse mucho a la profesión antes de pensar en formar una familia. Después tiene que ver con cosas sociales de la sociedad, que tiene que ver con la pareja, con la dificultad de formar una pareja y afianzarla y decidir formar una familia, tener Exacto. hijos. Y después también hoy en día hay muchísimas segundas parejas también. Eso también. Entonces hay muchísimas mujeres que por ahí ya tienen hijos adolescentes y forman otra familia, o se vuelven a casar y quieren tener una nueva familia. Así que hay muchísimo de eso. Y también yo lo que trato mucho en el consultorio de informar, o bueno, a través de todas las formas que cuando me invitan a charlas y demás, que hay muchas mujeres que no saben, no tienen desconocimiento que a partir de los 35 años la fertilidad empieza a caer realmente en forma importante. Esto es importante que lo digas como mensaje porque es muy común que las mujeres piensan que tienen más tiempo. Claro, no hay mucha información y bueno, yo estoy como muy embanderada en transmitir este mensaje, porque las mujeres, claro, hoy en día, por esto que digo, ¿no? Las chicas hoy en día empiezan a estudiar, a trabajar, a formar parejas, pero no se dan cuenta que realmente hay una edad biológica para ser madre. A partir de los 30 años ya la fertilidad empieza a disminuir, pero a partir de los 35 años ya es el descenso en esa tasa de fertilidad es muy marcado y es completamente irreversible ya después de los 40. Para que tengan una idea, las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos que vamos a vivir toda la vida. ¿Aproximadamente? Mira, nosotros, las mujeres, cuando estamos en la panza de nuestra mamá, tenemos más o menos 6 millones de óvulos. Al nacer, por un proceso natural que ocurre en forma espontánea y es inevitable, ya tenemos solamente 1 millón. En el momento que las mujeres nos desarrollamos, que empezamos realmente a tener periodos fértiles, tenemos aproximadamente 400.000 de esos óvulos. ¿Y a los 40? No, bueno, ahí ya la cantidad es muy, muy baja realmente. Tengan una idea, más o menos unos 400 óvulos son los que la mujer ovula en toda su vida fértil, claro, desde que se desarrolla hasta que entra en la menopausia. Todos los demás óvulos, por un proceso natural que se llama de apoptosis, que es una muerte espontánea y natural, desaparecen. Y eso es inevitable, aunque tomen anticonceptivos, o sea, no hay forma de ir contra eso. Ahora imaginemos una mujer que tiene 30 años, que trabaja, que viaja mucho por su empleo, que no está pensando en la maternidad. ¿Cuándo le aconsejarías que extraiga óvulos y los congeles y cuándo los puede usar? Bueno, justamente, eso es otra cosa que hay que informar, que existe esta posibilidad. Es decir, hasta hace unos no tantos años atrás no era posible porque la técnica de preservación, de congelamiento, no era efectiva. Ya hace unos cuantos años existe lo que se llama la vitrificación, que es una forma muy efectiva, claro, de un congelamiento muy rápido, donde realmente la posibilidad de preservar la calidad de esos óvulos es excelente. Entonces, lo que pasa es que las mujeres, este es el otro mensaje fundamental, las chicas o mujeres que están pasando los 30 y sobre todo están llegando a los 35 y todavía no tienen un proyecto de maternidad, porque no tienen pareja o porque la tienen, pero todavía por motivos X no van a tener hijos, es fundamental. Ese es el periodo ideal, entre los 30 y 35, pero digamos, si pasaron los 35 y no tienen 40 todavía, hasta los 40, claro, vale la pena hacer un tratamiento donde nosotros le damos una cantidad de hormonas, son 8 o 9 días, unas inyecciones subcutáneas que se dan debajo del ombligo. ¿Es doloroso el tratamiento? No, mira, son inyecciones como la insulina, es una agujita muy chiquita subcutánea que se da debajo del ombligo diariamente, unos 8 o 9 días, nosotros las vamos acompañando, le vamos haciendo controles ecográficos. Cuando vemos quizás, que... Vale, te preguntó también por la extracción de los óvulos. No, la extracción obviamente es con anestesia, son 15 minutos, se acuesta, se durmió un ratito y enseguida se despierta y no sintió nada. Ahora esos óvulos pueden permanecer por años. Sí, absolutamente. Ahora, ¿qué tiempo tiene esa mujer de que esos óvulos, cuando se fecunden con espermatozoides fuera, vuelvan a su vientre, a su útero? ¿Cuánto tiempo tiene para eso? En realidad es así, la mujer, el útero de la mujer es fértil mientras nosotros lo podamos manejar con medicación. Esto por ahí va emparentado con el tema de otro tema por ahí para otro día, que es la ovodonación, que sería aquellas mujeres que ya están en menopausia
y que pasaron los 40 y van a lograr un embarazo con otros óvulos. ¿Por qué? Porque nosotros le damos medicación al útero de ella para que sea receptivo, esté lindo, calentito para anidar a los embriones que vamos a poner. Lo mismo pasaría con estas chicas que preservaron sus propios óvulos y por ahí el día de mañana ya tienen 30 y largos o pasaron los 40 y van a usar sus propios óvulos porque tomaron esta precaución. Claro. No así las mujeres que van a una donación no tienen sus propios óvulos preservados de cuando eran más jóvenes. Y entonces nosotros podemos externamente medicarla, prepararle el útero y no hay problema. No obstante, ponemos, a ver, por ejemplo, no una mujer de 49, 50 años es el máximo plazo en que hacemos un tratamiento, pero eso es una cuestión, digamos, de ponerlo como es la menopausia hoy en día. Si no debería ir a un vientre subrogado. Claro, y sí, porque hay que poner un límite. O sea, nosotros como médicos podríamos hacer un tratamiento a una mujer de 55 años, pero ya no consideramos que ya pasamos un límite. Mientras hablas me parece el tema apasionante, ¿no? Porque esa mujer que tiene su óvulo congelado y no tiene pareja, puede conseguir esperma de banco y hacer la fecundación e implantarse el embrión. Sí, yo tengo cada vez más mujeres solas, sin pareja, que deciden ser madres solteras. Es decir, que seleccionamos un donante de un banco de semen y hacemos inseminaciones intrauterinas mientras sean chicas jóvenes o que todavía tienen una calidad propia de óvulos aceptable. Y cada vez más hay mujeres que deciden ser madres solteras porque, bueno, no encontraron pareja. También hay, por supuesto, parejas de mujeres que entre ellas deciden que una de ellas quede embarazada. Claro. Pero también, por lo que hablamos al principio, que la sociedad cambió, la mujer por ahí empieza tarde a darse cuenta que quiere ser madre y ya pasó los 40. También hay muchos casos donde hay mujeres que ya no podemos usar sus óvulos y hacemos una donación, pero al no tener pareja, además usamos un banco de donante. Claro. Entonces son óvulos de una donante y semen de un donante. Claro. Es decir, la gama es enorme. Nunca te hay imaginaste. Muchas posibilidades. Hay muchísimas, pero por ahí... Y el tema del congelamiento de óvulos, hay una percepción de que es un poco caro hacerlo y también almacenarlos y tenerlos almacenados. ¿Es así? Tenerlos almacenados no. La verdad que el costo es un nitrógeno líquido, son unos termos a muy baja temperatura. 180 grados, bajo cero, 196 grados menos que realmente no. El costo del mantenimiento es casi despreciable. Estimativo. Pero ¿cómo? Se nos va el programa estimativo. ¿Cuánto cuesta? Mira, mantenerlos más o menos son unos $100 anuales. El tema es el tratamiento, si está entrando o no en el tema de la ley, si hay cobertura o no. Que si querés otro día el tema es apasionante, me encanta. Así que te vamos a invitar otro día porque quiero seguir hablando de este tema. Gracias por venir. No, por favor. Nos vemos como siempre todos los jueves a las 19 horas aquí en Telexis Mujer. Muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias. Gracias.